Bienvenidos al sector primario, la apuesta de Telemotril por el mundo de la agricultura, la ganadería y la pesca. Tres temas muy interesantes son los que hemos preparado para el programa de esta semana. Por cierto, si nos estáis viendo a través de YouTube, os invito a que os suscribáis al canal que Telemotril tiene en esta red social, a que activéis la campanita y también que nos regaléis un like, un me gusta en este vídeo para ayudarnos a que más personas puedan acceder a nuestros contenidos que también tenéis a vuestra entera disposición a través de nuestra página web www.telemotril.com y también a través de nuestra página de Facebook Sector Primario Telemotril. Entramos en materia y lo vamos a hacer acercándonos hasta un curso impartido hace tan solo unos días por parte de la Fundación Miguel García Sánchez del Grupo La Caña. Se trata de una formación para agricultores para indicarles cómo pueden hacer sus cultivos, sobre todo bajo plástico, más resistentes a los virus y a las incidencias que se pueden dar en el terreno. Familia, color, sabores, texturas, temporada. El producto de cercanía siempre tiene que estar en nuestra mesa, así que siempre que puedas, apuesta por el producto de cercanía. Muy contento, la aceptación por parte de la agricultura ha sido muy buena, están casi todas las plazas completas. Creo que hemos hecho un curso muy bueno, hemos traído dos empresas patrocinadoras de la Fundación, pero que son referentes en el sector como es Syngenta, ¿no? Rocío Montiel, que es técnica comercial, ha hablado un poco de las técnicas de resistencia, ¿no? Y sobre todo las nuevas variedades que hay para contrarrestar virus tan importantes como Nueva Delhi o el virus de rugoso, como ha comentado. Y luego pues de Logra Nacha Morro, que es responsable de desarrollo un poco también para hablar del tema del suelo, la importancia que tiene y sobre todo para el agricultor interpretar esos análisis de suelo que pueden hacer, ¿no? Forma parte un poco de la apuesta que tenéis desde la Fundación por la formación continua de los agricultores, ¿no? Sí, forma parte de uno de nuestros principales proyectos por el que creamos la Fundación, ¿no? Que es la Escuela de Agricultores, ¿no? La idea es pues ir haciendo cursos no solo en la provincia de Granada, también en Almería, también hemos estado en la Sierra de Granada, ¿no? Y darle pues esos conocimientos, intentar formar a los agricultores, hacer los mejores profesionales en sus explotaciones y esa es la idea, ¿no? Seguir pues durante un tiempo haciendo ese tipo de cursos. Bueno, pues desde la Fundación Miguel García Sánchez nos han pedido que hablemos sobre la problemática de dos virus que últimamente están muy presentes en el campo, como el virus del rugoso en tomate y el virus de Nueva Delhi en pepino. Y bueno, hemos centrado un poco nuestra ponencia para hablar sobre generalidades, recomendaciones técnicas y también sobre las soluciones que puede aportar Syngenta frente a estos virus. Pues vamos a empezar por esos consejos a los agricultores. ¿Qué consejos le ha ofrecido ante estos dos virus? Muy bien, pues en el caso del rugoso es sencillo, gracias a la investigación de Syngenta en este sector, los agricultores tienen una amplia gama de variedades con resistencia al virus del rugoso, tanto de tomate como de portainjertos de tomate, con lo cual lo primero es intentar elegir variedades con resistencia al rugoso y por supuesto pues cumplir con una serie de medidas higiénicas, como limitar el acceso a sus fincas de personal externo, que los técnicos que los visitan pues vayan bien vestidos, cubiertos los zapatos, con batas, etcétera, y bueno, pues al final que apliquen medidas culturales que limiten la extensión del virus. Es esencial, sin duda alguna, la limpieza, lo que se le llama la higiene rural, ¿no? Es muy importante no solo para el virus del rugoso en tomate o para el virus de Nueva Delhi en pepino, sino para todo tipo de patógenos, de plagas y enfermedades. Ahora mismo estos dos virus nos están dando un poco más la lata, pero es cierto que no estamos exentos de que aparezcan nuevos virus, nuevas plagas y por supuesto, como le he dicho a los agricultores que han atendido el curso, tenemos que ser buenos vecinos también en nuestras fincas. ¿Existen productos para atajar estos virus o todavía está todo la investigación de forma incipiente? Bueno, la principal solución que hay actualmente, como te he comentado, son las resistencias por parte de las casas de semillas, ¿vale? La resistencia genética. A nivel de productos, sabemos que hay algunos productos que son viricidas, que se pueden utilizar, pero más bien para desinfección de estructuras. Y luego a nivel de producción de semillas, en Syngenta, por ejemplo, desinfectamos
Nuestra semilla, aparte de tomar otras medidas de seguridad, higiene y control, algunas sustancias que utilizamos para desinfectar la semilla y garantizar que nos llega libre de rugoso en el caso del tomate. Háblanos un poco de esas variedades que vosotros tenéis que son resistentes. Muy bien, pues bueno, Syngenta tiene un portfolio bastante extenso en cuanto a variedades de tomate y portainjertos de tomate resistentes a rugoso. Hoy nos hemos centrado sobre todo en las variedades que comercializa el Grupo La Caña, cumpliendo con las especificaciones de sus clientes. Hemos hablado de 2 tomates pera, ¿vale? Que vienen a reemplazar o a ser el sustituto de nuestro Caniles, una pera ideal para la exportación. Son 2 variedades con resistencia a rugoso que además de tener esta resistencia, pues mejoran en productividad a su original, a Caniles, y que realmente está teniendo muy buena aceptación en el mercado. Por otro lado, hemos hablado de las variedades de cherry pera rojo, ¿vale? que son especialidades también muy demandadas por el consumidor, que son Emiel y Adorel, de nuestra variedad de cherry pera naranja Tatú, y por supuesto de nuestra gama de portainjertos resistentes a rugoso. Somos Syngenta, la casa de semillas que ahora mismo tiene un portfolio más amplio de portainjertos resistentes a rugoso. ¿El que sean variedades más resistentes a estos virus la hace más cara, o por el contrario la diferencia en cuanto a precio, aunque sea un poquito mayor quizás, pero es insignificante, sobre todo teniendo en cuenta que nos va a garantizar tener un mejor cultivo o llegar a buen término con nuestro cultivo? Bueno, en Syngenta ante todo trabajamos para ofrecer soluciones al agricultor. A nivel global se invierte una parte importante en investigación precisamente para obtener variedades cada vez más resistentes, para mejorar nuestra genética y para que al final los agricultores puedan producir con tranquilidad y hacer frente a todos los nuevos retos que se le plantean. Por supuesto que al final pienso que son variedades que son muy rentables para los agricultores en el sentido de que les permite cultivar y que no se les pierdan su cultivo. Yo voy a hablar sobre la importancia del suelo. El suelo es fundamental para el desarrollo de los cultivos, entonces tenemos que hablar de toda esa importancia, de todo ese nivel químico, cómo influye y cómo es importante la aportación de materia orgánica, la aportación de microorganismos que cada vez se escuchan más hoy en día de lo importantes que son y cómo todo ello influye en el suelo para mejorar tanto el suelo como la parte baja de la planta, que es ese sistema radicular que es tan importante para un buen crecimiento. ¿Y por qué es tan importante el suelo para el cultivo? Porque bueno, el suelo forma parte de la vida de una planta. Es decir, el suelo es la parte fundamental de ese crecimiento de una planta. Si no tenemos un buen suelo, si no tenemos una buena raíz, la planta no se va a desarrollar correctamente. Por tanto, es fundamental para su crecimiento. Es verdad que hay sistemas en el cual el suelo no es fundamental. Existen otros sistemas hidropónicos o otro tipo de sistema de cultivo, pero bueno, el suelo es lo que siempre hemos tenido y hay que conservarlo y valorarlo. ¿Y qué tenemos que hacer para tener un buen suelo? Pues lo que comentaba, el aporte de cuidarlo, ¿no? con la aportación de esas labores o hacer labores o sea, evitar, digamos, esas labores que lo pueden dañar, la aportación de abonos, de materia orgánica, de los microorganismos que comentaba antes para mantener un buen suelo de buena salud. ¿Y qué es lo que puede dañar el suelo? Porque a lo mejor algunos agricultores, sin saberlo, están haciendo cosas que son perjudiciales al final para su cultivo. Bueno, sí, es cierto que siempre todo hay que tener un equilibrio, ¿no? Es muy importante, por ejemplo, si nosotros aportamos mucha agua en un suelo, pues podemos encharcarlo y eso crear un daño en la raíz que nos puede afectar. Si aplicamos quizás fitosanidad de forma excesiva, pues también pueden crearnos un daño. Son buenos, pero hay que saber controlarlos. Hay diferentes factores que pueden hacer que nuestro suelo pues, no esté sano y por ello tenemos métodos para combatirlo y que esté sano. ¿Es lo mismo o es igual de importante un suelo en cultivo ecológico que en cultivo convencional? No exactamente igual. El sistema de cultivo en un convencional se utilizan productos que son convencionales, como se comenta. Se puede utilizar nitrógeno, se puede utilizar fósforo, otra serie de nutrientes para el suelo. Sin embargo, en un cultivo ecológico tienes que cumplir una serie de características y utilizar productos
que se puedan utilizar en ese sistema, por ejemplo. Es verdad que se puede utilizar nitrógeno, pero tiene que ser orgánico y de fuentes, por ejemplo, como los aminoácidos, que también suelen ser ecológicos. Utilizar fuentes de fósforo, pero que también sean orgánicas. También se puede utilizar extractos de algas. Los extractos de algas también son ecológicos. Es decir, tenemos muchísimas herramientas. Los micronutrientes también se pueden utilizar en ecológico. Es decir, tenemos muchísimas herramientas para llevar un cultivo ecológico hasta el final de su desarrollo, desde el principio hasta el final, utilizando una fertilización ecológica. Es verdad que también está más limitado el uso de fitosanitarios, es verdad que hay fitosanitarios ecológicos, pero hay otros fitosanitarios que no. Simplemente hay que tener cuidado, ¿no? y valorar y utilizar el producto que esté permitido y que nos permita la legislación. Ana, corrígeme si me equivoco, pero me imagino que una pieza clave, sobre todo para los agricultores que o bien comiencen la actividad o bien comiencen en una explotación, algo básico sería analizar el suelo para saber de qué carece, ¿no? De qué nutrientes o qué es lo que necesita ese suelo para posteriormente que se desarrolle el cultivo pues, de la mejor forma posible. Exactamente, fundamental es un análisis de suelo, es fundamental para tú conocer pues cómo es tu suelo, ¿no? Tu textura, qué cantidad de nutrientes tiene desde un inicio, por saber qué es lo que tienes que aportar a posteriori, qué pH tiene. Todo necesitas saberlo porque si no conoces tu suelo no sabes luego cómo va a evolucionar tu cultivo. Entonces es fundamental. En ese caso el suelo es súper importante. Yo siempre recomiendo también un análisis foliar también, porque creo que los dos van muy de la mano, ya que el suelo algunas veces nos bloquea nutrientes que quizás pensamos que pueden estar en nuestro suelo, pero la planta no nos lo está asimilando. Por tanto, la combinación de suelo y planta es fundamental para tener un buen desarrollo de nuestro cultivo. ¿Es bueno para el suelo eso que siempre se ha dicho en la agricultura tradicional de ir rotando cultivos o no tiene nada que ver? Sí, es cierto que es importante la rotación de cultivos en algunos sistemas, ¿verdad? Que a nivel extensivo al aire libre, aquí a lo mejor hablamos más de un invernadero menos porque sí que se utilizan cultivos más seguidos y no se hace esa rotación, pero sí es cierto que es importante en cultivos al aire libre. El aire libre en ciertos casos sí es necesario. Bueno, y vuestra aportación desde la empresa a los agricultores, ¿cómo ayudáis vosotros a los agricultores? ¿Qué es lo que les ofrecéis? Nosotros les ofrecemos soluciones de todo tipo para llevar su cultivo al máximo rendimiento, que esté sano, que esté fuerte, que tenga una buena producción y que esa producción sea de calidad, con frutos grandes, vigorosos, firmes y que tenga un buen calibre y una buena producción para tener su mayor beneficio económico. Lo que hacemos es aportar fertilizantes, nosotros somos una empresa de fertilizantes, también tenemos algunos fitosanitarios, pero principalmente nos basamos en la nutrición de la planta, desde el inicio hasta el final, con productos enraizantes, productos bioestimulantes, con productos nutricionales, con nuestra gama Aerofol denso o nuestros productos como enraizantes Totem o para favorecer un buen cuajado como Ecotop, en el cual podemos desarrollar una planta desde el inicio, donde hablamos de un buen enraizamiento y un buen crecimiento, hasta su siguiente desarrollo, ¿no? Con el nitrógeno, con otros productos, fósforo para una floración y cuajado, potasio para ese engorde y, por supuesto, bioestimulantes para mejorar un estrés, tanto abiótico como biótico, principalmente abiótico, y soluciones también fitosanitarias para un control de hongos. No sé si la pregunta que te voy a hacer es complicada o no, si disponéis de datos o no disponéis de datos, pero ¿qué diferencia puede haber precisamente de alguien que aporta esos nutrientes al suelo, a ese cultivo, y alguien que no le presta atención a eso? Me imagino, no sé, se puede llegar a lo mejor a incrementar la producción en un 50%, se obtienen productos de mayor calidad. Cuéntanos un poco la diferencia que habría. Pues es muy importante la diferencia entre no aportar nutrición y sí aportar nutrición, es fundamental. Si a tu planta le falta alimento, no se va a desarrollar correctamente. Quizá vamos a ver que se desarrolla, pero no le va a poder sacar el máximo potencial que la planta necesita. Al final necesita aportarle nitrógeno para un buen crecimiento de hojas, el fósforo para tener unas buenas flores, el potasio para obtener unos buenos frutos. Y si no le aporta esa nutrición, sí, te puede producir, pero no le va a sacar el máximo rendimiento posible. Es fundamental utilizarlo. Nosotros tenemos ensayos utilizando productos nuestros frente incluso productos es decir, que incluso la nutrición normal que hace el agricultor, incluso aportando productos específicos más para mejorar un crecimiento, mejorar esa bioestimulación con cuajado y tal, conseguimos valores muy importantes. No te sabría dar un dato específico porque depende del cultivo. Hay cultivos que hemos tenido más, cultivos que hemos tenido menos,
dependiendo de cada uno, pero sí que es fundamental aportar nutrición a nuestra planta para sacarle el máximo rendimiento posible. Y ya para finalizar, ¿los agricultores se implican o cuesta trabajo convencerlos de que realizando estas tareas van a obtener unos buenos resultados, unos mejores resultados? Bueno, yo creo que los agricultores que se dedican 100% a la agricultura están totalmente conocedores de que esto es fundamental. Yo creo que ellos saben que deben de aportar los abonos. Yo creo que no habría ningún agricultor que se dedique al 100% al campo que no esté utilizando productos nutricionales, productos bioestimulantes para un buen crecimiento de su cosecha. Yo creo que están muy bien educados, pero muy bien conocedores de su cultivo. Además son los mayores conocedores de su cultivo. Nadie sabe mejor que un agricultor que se dedica al campo y lo lleva conociendo desde muchos años, lo ve todos los días. Ellos de verdad saben lo que necesita su cultivo y yo creo que sí, que son totalmente conocedores de que lo necesitan, lo están utilizando. Es verdad que hay muchos productos, muchas soluciones para el campo, pero bueno, sí, yo creo que sí que están abiertos a ver productos, que sí están abiertos a probar productos y cada vez más y lo ven, que lo importante es que lo ven. Si no lo vieran quizás no lo harían, pero cuando utilizamos productos ellos ven la diferencia. Entonces, cuando ve la diferencia es cuando verdaderamente decide utilizarlo. Muchos agricultores dicen que son chucherías para las plantas y que con ellas las plantas están más contentas. Sí, muchas veces hacen esa indicación, tienen su nutrición, ¿no?, NPK más básica y luego hacen sus aportes especiales en sus tanques con productos que le llaman chucherías, ¿verdad? Que las chucherías son puestos bioestimulantes, ¿no?, estas algas, para que si tiene una situación de estrés mejorarla, o un aminoácido también para el estrés, o queremos mejorar una etapa en concreta y darle un aporte extra a la planta con esa nutrición. Y sí es verdad que lo llaman chucherías, pero bueno, sí son chucherías, pero verdaderamente son chucherías sanas, por supuesto, que van a mejorar la producción de su cultivo, si no lo utilizarían. Disfruta de mis pimientos en tus comidas, en cualquier época del año. Son de máxima calidad y garantía. Consume producto nacional, consume producto de cercanía. Estamos en una plantación de la Huerta España, en este caso es de Espinaca Baby. Durante los próximos minutos de este sector primario nos vamos a contar cómo se realiza este cultivo, pero sí que os vamos a narrar cómo esta empresa realiza las plantaciones de col picuda. Vale, para empezar a hablar del cultivo de la col, me remonto siempre al verano, como hacemos con todos los cultivos de la Huerta de España, es la preparación del terreno en verano. Solemos dar riego durante todo el verano para mantener una humedad de fondo adecuada. Hemos sembrado abono verde durante el verano, cuando ha alcanzado su punto óptimo lo hemos enterrado, lo hemos vuelto a regar, hemos dejado que se descomponga para que en los meses de septiembre ya esté todos esos nutrientes disponibles para la planta. Manu, un segundillo, en este caso la última vez que hablamos cuando hicimos el reportaje de la Espinaca Baby nos comentaste que normalmente utilizáis dos tipos de abono verde. En el caso de las coles, por ejemplo, ¿cuál sería el que utilizáis? En el caso de las coles solemos usar mucho el sorgo, porque aporta bastante materia orgánica y nos interesa para la col picuda. Pues como estaba comentándote, sobre el mes de septiembre es cuando empezamos a hacer las primeras siembras. Lo que hacemos en ese caso es primero siempre soltar la tierra, dar ganchos, luego aramos, luego pasamos nuestro rotativo y luego pasamos un apero que es poco habitual por aquí, que se llama strike, que hace unos surcos de aproximadamente 50 centímetros cada surco, y vamos luego sembrando con una caseta de siembra. Eso, la gente va montada en su asiento y va soltando la planta con un cabezal y se va sembrando. La caseta va enganchada en un tractor y así hacemos la siembra. Una vez sembrada, pues ya da su riego, su abonado y esperar aproximadamente los ciclos de la col picuda. Depende para el tipo de mercado en el que estemos hablando, porque tenemos dos tipos de mercado, el de industria o mercado fresco. Pueden variar de 90 a 120 días, ya depende de la variedad y, como te comentaba, el mercado. Si vamos a industria, pues buscamos calibres grandes, buscamos calibres de 1,5 kilos hacia arriba. 2 kilos, cuanto más pese mejor, porque al final estamos hablando de kilos, pero cuando hablamos de mercado fresco, mercado por pieza, es la col que compra la gente por pieza en el mercado. Entonces no es lo habitual que una persona se lleve 2 kilos de col en una pieza, entonces buscamos calibres más pequeños de 800 a 1,2 kg, es lo más ideal, en torno al kilo sería lo perfecto.
Y eso es cuando estamos hablando de cuando hablo mercado fresco me refiero a eso. Y son otro tipo de variedades y ya vamos jugando con ellos. Y como te he comentado, de variedades más rápidas podemos hablar de 90 días, depende de la época del año, y de variedades más lentas por características del sitio, del suelo o por época en la que estemos. No es lo mismo sembrar en septiembre, a 1 de septiembre, que hay sol, días largos, buena temperatura, que sembrar en diciembre. Ahí ya tenemos que cambiar y estudiar bien la zona de Motril en la que vamos a sembrar y el tipo de variedades. Y luego estamos sembrando hasta final de febrero y las cosechas pueden durar hasta final de mayo. Ya más pasando mayo nuestra campaña de col ha terminado. Puede quedar algo, pero no es nada representativo, porque ya nuestros clientes son parte de Europa y ya ellos ya entran con su producto, entonces no es interesante. Nos has comentado antes que una vez que está ya la planta plantada, valga la redundancia, lo que hacéis es riego y abono. Háblanos un poco de los periodos de riego, de si al principio tenéis que regarlo más y después menos, y el abono también, cada cuánto tiempo le echaréis abono y qué tipo de abono utilizáis. Nosotros hacemos un abonado de fondo, que vemos las características que necesita nuestro cultivo y lo damos, digamos, el 80% de lo que necesita lo damos al principio. La potasa se suele dar al principio, pero el nitrógeno sí lo vamos dosificando, porque como los riegos, como se hacen en el Motril, son riego a manta, así se pierde bastante nitrógeno, entonces tenemos que ir dosificando para que la planta siempre esté a gusto. Ya como te he comentado, hacemos sobre el nitrógeno, no se aporta todo al principio, lo vamos dosificando en cobertera, y conforme se va regando la planta lo va asimilando, pero lo vamos dosificando. En ese sentido va el tema del abono, y los riegos, pues depende de la época, regan más o menos, porque las brásicas, porque la col, estamos hablando de la col picuda, es una brásica, no son tampoco tan exigentes en agua, que tengan su humedad para que nunca les falte, pero tampoco que les sobre. Entonces, al principio de campaña quizás estamos regando cada 7 días, 10 días, pero ya conforme se mete el invierno y si vienen lluvias, se puede estar perfectamente 20 días, 20 y tantos días sin regar. Pero ya depende un poco de la zona que te encuentres de Motril, porque hay zonas mucho más húmedas que otras, hay zonas que puedes regar una vez y hemos pasado un mes y prácticamente no te pide la planta volver a regar, porque lo interesante también al principio es que la planta busque fondo, porque nosotros, como te he comentado, por eso en verano es bueno regar, haya fondo de humedad en profundidad, entonces la planta hace una buena raíz, se hace más fuerte, más estable, puede absorber mejor los nutrientes. Que si tú regas muy continuo, lo que mantiene es una raíz muy superficial, y cualquier cambio climático de viento o una fuerte insolación puede afectarla a la planta. Cuando tiene un sistema radicular fuerte, pues se defiende mucho mejor. Y entonces los riegos, pues es muy variable. Te puedo dar, así como te he comentado, algo muy general, pero tienes que estudiarlo finca por finca. Me parece muy curioso dos cosas de las que has comentado. Primero, eso último, que es decir, que todo el mundo, y yo por ejemplo, cuando te lo he preguntado, me lo estaba imaginando que al principio a lo mejor regaríais más y justo hacéis lo contrario, ¿no? Por eso que has explicado. Y luego también es curioso que, siendo la col una verdura que tiene un altísimo porcentaje de agua, no requiera tanta agua a la hora de cultivarla. Sí, no es tan exigente, porque como tú dices, tiene un porcentaje elevado, pero cuando lo casta tampoco se lo libera tanto. Ella va trabajando, ya sabe funcionar con su estoma y ya se gestiona. Pero ya te digo, es bueno no mucha demanda de agua, porque al final debilita la planta en el sistema de la raíz. Y además la vega de Motril, como se riega por surco a manta, un riego de esas características es un muy buen riego. Y luego también se mantiene mucho tiempo la humedad, y cuando el ciclo ya está avanzado, coles como las que se están viendo aquí atrás, la superficie del suelo prácticamente ya no se ve, es todo una alfombra, entonces se mantiene durante mucho tiempo la humedad y tienes que tener cuidado con los hongos, porque ahí es donde empiezan a trabajar. Buena temperatura, humedad, materia orgánica en descomposición, entonces los hongos te pueden atacar y te pueden hacer bastante daño.
Pues lo que nos estás comentando es un cultivo, creo yo, bastante cómodo para vosotros, quiero decirte, porque bueno, quitando lo que acabas de comentar ahora mismo de los hongos, tampoco hay que estar muy pendiente de él, como a lo mejor ocurre con otros cultivos, ¿no? Si lo comparamos con otros cultivos, a lo mejor dicen no es tan complicado con otros cultivos, pero tiene también, todo tiene su técnica, tiene su trabajo detrás y bastante. Aquí tienes que estudiar bien las variedades que pones, la época en la que siembras, si te equivocas de variedades puedes tener problemas. Con las plagas, si las conoces y ya ves los síntomas y puedes prevenir, te soluciona mucho. Si no las conoces bien te puedes meter en serios problemas, porque es una planta que, por ejemplo, al principio de campaña le ataca muchísimo la oruga, muchísimo el pulgón. Tienes que estar viendo constantemente las fincas para que no se te instale, porque una vez se te instala un pulgón, la planta no muere, pero la debilita, se queda muy rizada, el cogollo no sale como tiene que salir, sale deformado y al final comercialmente no tiene venta y puedes tener un problema serio. Y sobre todo hay plagas como la mosca de la col, que es un dolor de cabeza, porque no hay tratamientos muy eficaces para ese tipo de insectos, y sobre todo en los meses de ahora, de finales ahora en mayo, como el que estamos, está muy presente y para mí es la que más daño, el insecto que más daño nos hace. ¿Cualquier terreno sirve para plantar col? Bueno, sirve, pero depende a las características de col que vayas buscando. La col es verdad que se puede producir en muchas variedades de terrenos, tiene bastante amplia en ese sentido, porque no es tan exigente, pero ya depende de los rendimientos que quieras buscar. Si quieres sacar unos buenos rendimientos, te interesa sembrar en una finca buena. Un planteamiento que quizás se está haciendo, al igual que me lo estoy haciendo yo, se está haciendo mucha gente que nos esté viendo. Has comentado al principio, cuando nos hablaba un poco de dependiendo del fin último de la col, la dejáis más tiempo, la dejáis menos tiempo. Evidentemente a vosotros lo que os interesa es tener más kilos, porque eso supone mayor dinero el que recibís al vender más kilos, ¿no? ¿Compensáis? Es decir, quiero decir, de las colas que son más pequeñas se venden a un precio mayor que las que son más grandes, o el precio es el mismo. ¿Cómo compensáis eso? Pues, como tú dices, depende del mercado. No significa porque una col pese 2 kilos va a ganar más dinero que una que pese 1,5 kilos, porque a lo mejor la industria se paga peor que el mercado fresco. Van en líneas diferentes, entonces en un lado vas viendo kilos, pero en el otro vas viendo piezas, y entonces ya tú vas jugando con los mercados. Si te interesa vender piezas, vendes piezas porque las planificas así, y la parte de industria también, porque nosotros trabajamos los dos, tanto industria como mercado, para dividir. Y ya te digo, yo tengo por ejemplo variedades que si necesito las puedo dejar y llevar a industria. Por eso te digo que es importante conocer qué es lo que estás sembrando, pero tienes variedades que a lo mejor son de industria y no las puedes pasar a fresco, entonces tienes que tener una buena planificación para saber qué es lo que estás haciendo en cada momento, y sobre todo los marcos de plantación, las distancias y los ciclos, para saber qué volumen va a llegar de col. Sí, porque hay que recordar también que, aunque en los últimos cultivos no lo hemos hecho cuando hemos hablado de ellos, que vosotros prácticamente sembráis a demanda, porque prácticamente todo lo que sembráis lo tenéis ya vendido también. Sí, es la idea de la empresa, hace una planificación durante el verano, tenemos muchas conversaciones con los clientes, entonces tenemos que saber bien qué vamos a hacer para ir sobre un terreno seguro. Siempre hay márgenes, que no está todo zanjado al 100%, pero una buena planificación sí hacemos. Vamos a hablar del proceso de recolección, porque estamos viendo en el caso de esta finca que convertir la finca en una auténtica factoría. Bueno, la idea, lo que se intenta es hacer un circuito lo más cómodo posible para tanto los trabajadores como para la logística de la empresa. Cuanto menos tiempo se tarda en recolectar, mejor para el cultivo y para la gente, para todo. En la col picuda tenemos una cinta de cosecha, donde tenemos 4 trabajadores cortando y dos envasando. Llevan la plataforma en la que va conectada la cinta, lleva 2 jaulas, nosotros la llamamos jaula, hay gente que la llama box, donde se va envasando. Y depende el volumen de la col, pues pueden variar de 500 piezas, 600 piezas, 800 piezas, depende del tipo de volumen que tengamos en ese momento. Una vez está llena la col, se le pone su lote de identificación de la finca, se carga y se manda al almacén,
se queda en cámara para enfriar y fuera, y sale al cliente el mismo día o al día siguiente, no más. ¿Y en esas mismas jaulas? Y en esas mismas jaulas, correcto. Sí, nosotros lo que trabajamos en campo no tenemos luego una manipulación posterior. Manu, y en un día, no sé si tendrás el cálculo, pero bueno, yo pregunto, ¿vale? en un día, ¿cuántos kilos de coles podéis coger? O en un día me refiero, en una jornada. Hoy, por ejemplo, que estáis aquí, hombre, estamos viendo que esta finca no es muy grande, pero en esta mañana que estamos grabando, por ejemplo, esta finca se queda recolectada con este equipo de 6 personas. Sí, se puede quedar, ya como te he comentado. Depende un poco de la experiencia del equipo. Si cuando tiene un equipo bien enseñado, instruido, fácilmente esta finca se queda limpia. Cuando empiezas con un equipo más nuevo que tienes que enseñarle, lógicamente no va a llegar a ese ritmo, pero lo normal, esta finca se debería quedar lista perfectamente a mediodía. Y luego, a la hora de la venta, la mayoría me imagino que, como en casi todos vuestros cultivos, la mayoría se va al extranjero, venta internacional, ¿no? Háblanos un poco de los porcentajes, o en este caso no se vende nada nacional, háblanos un poco de eso. Pues en el caso de la huerta, en este momento toda la col picuda va fuera, va al extranjero. No tenemos nada nacional, que sería interesante, pero en este momento nuestros clientes, con la demanda que tenemos y nuestras planificaciones, solo podemos en este momento hacer la parte de que fuera, pero estaríamos encantados en poder hacer algo nacional. Lo hacemos con otros cultivos y con la col, cuando se nos abra la oportunidad, también me gustaría hacerlo, claro. ¿Y a qué países se va, más concretamente? Concretamente nosotros prácticamente todo es Holanda. Y ya nuestros clientes desde Holanda distribuyen a otras partes de Europa, pero digamos el centro logístico, ¿no?, de nuestros clientes es Holanda. Hay que comentar un poco para la gente que nos esté viendo que, aunque nos parece que la col es un cultivo muy nuestro, en Europa, en otros países de Europa se consume, pero que muchísimo, sobre todo en invierno y para acompañamiento con carne y tal, y también tienen bastante guiso, es decir, que es un cultivo que, aunque nos parezca muy nacional, pero que tiene muchísima salida a nivel internacional. Sí, como tú dices, a nivel europeo se consume muchísimo, no puedo aportar más, es lo que has dicho exactamente. ¿Y alguna particularidad o alguna curiosidad que habría que saber sobre el cultivo de la col? O, quiero decirte, ¿es un cultivo bastante mecánico como lo que tú nos has contado, o luego dentro de ese proceso mecánico tiene alguna particularidad? Bien, pues creo que es un cultivo, digamos, se puede catalogar como fácil, pero que ya te he comentado, fácil no hay nada, pero cuando ya tienes la experiencia es de los que menos, a lo mejor, dolor de cabeza te puede dar, pero luego mecánicamente también se puede mecanizar, como estáis viendo, y se puede hacer bastante más cómodo el trabajo. El producto sufre menos porque no tiene que pasar por el suelo, por caja, directamente el trabajador lo corta, lo pone en la cinta y se envasa y al almacén. Entonces las características se mantienen bastante bien. No se deshidrata, no sufre, porque por experiencia sabemos que el sol, una vez lo cosechas, si tiene un impacto fuerte sobre la col, la daña. No lo ves, en ese momento tú no lo ves, porque es como una quemadura. Cuando tú vas a la playa, te quitas la camisa de todo el invierno, te quemas. Aquí la col está protegida por las hojas exteriores, cuando se cosecha se le quita y se queda, digamos, esa parte que ha estado siempre en sombra directamente con el sol, y entonces tienes que tener mucho cuidado con el sol, porque ahí sí puedes tener daño, bastantes daños de quemadura de sol, que lo ves a los 2 o 3 días, como la hoja se pone blanca, empieza a ennegrecerse muy rápido, y comercialmente pues tiene un problema. ¿Y con cuántas variedades jugáis vosotros de col? Pues con variedades podemos estar jugando con unas 4 o 5 variedades, depende de la época, ya sembramos una u otra, pero entre 4 o 5 variedades las que vamos jugando. Y en una misma campaña, ¿cuántas veces os da tiempo a sembrar? ¿2 veces o incluso podéis llegar a una tercera? El ciclo de rotación que tenemos nosotros, pues aproximadamente, como empezamos desde septiembre a final de febrero, cuando empiezas a sembrar esas primeras fincas que siembras, puedes sembrarlas, ese terreno pues se puede sembrar hasta 2 veces. Ya las que sembramos a lo mejor en enero, febrero, no llegamos a tener 2 ciclos, porque ya estaríamos casi a final de mayo y ya el mercado para nosotros terminaría ahí. Entonces, tener un ciclo de rotación, si hace un promedio de 1, pues de 1,5 aproximadamente. Manu, y ya para finalizar, ¿de qué volumen de col de este producto estamos hablando? ¿Con qué volumen trabajáis en cuanto a kilos?
Nosotros, pues mira, como te he comentado, aproximadamente ponemos unas 40 hectáreas aquí en Motril. Y el volumen que por hectárea pues depende tanto, como te he comentado varias veces, si es industria o fresco. Porque en una cosa podemos estar hablando de kilos y en otra de piezas. De una hectárea pueden salir, te hago los promedios, pues pueden salir de 45 a 55.000 kilos, cuando hablamos de industria. Y cuando hablamos de mercado fresco, pues podemos estar hablando de unas 35.000 piezas por hectárea, aproximadamente. En cualquier época del año, disfruta de mis calabazas en tus comidas. Son de máxima calidad y garantía. Consume producto español, consume productos de cercanía. Antes de marcharnos, como siempre, visitamos el Centro Médico Naturalia para afrontar nuestro apartado de nutrición. Allí nos está esperando su médico integrativo, Miguel Martín Almendros, que en esta ocasión nos va a hablar sobre la arteriosclerosis. Nos va a contar cómo podemos prevenirla y también cómo las personas que la padecen pueden mitigar sus efectos. Hoy os voy a hablar de un tema de rabiosa actualidad, tan rabiosa que ha sido a final de 2024 cuando ha salido a la palestra de las noticias, ¿no? Hay muchas sociedades científicas, una de ellas que tenemos en España es la Sociedad Española de Arteriosclerosis, que se encarga de todo el estudio y todo el mecanismo de prevención sobre la arteriosclerosis. ¿Qué es eso? Antes de nada, os voy a comentar. La arteriosclerosis es el endurecimiento de las arterias. Las arterias, que son los conductos por donde va la sangre, por donde el corazón lo lanza a todas las partes más distales del cuerpo, pues tienen cierta elasticidad para que cuando sale el golpe de latido del corazón con un chorro de sangre, se hace el pulso y llega a la parte distal. Pues con el tiempo y con los malos hábitos sobre todo, pues se puede ir endureciendo. Y ese endurecimiento de la arteria conlleva una inflamación de la íntima, una de las capitas, un depósito de colesterol, depósito de calcio, aumento de fibroblastos, total, que se endurece y se queda como un tubo rígido. Y entonces vienen problemas como infartos, anginas de pecho, accidentes cerebrovasculares. ¿Por qué? Porque no llega sangre, y hasta demencias porque no llega sangre. Pues esta sociedad estudia cómo prevenir y cómo tratar estas cosas, y en el 2018 sacó un documento que se llama Recomendaciones sobre el estilo de vida y prevención de problemas cardiovasculares. Y ya os digo, hace muy poquitas fechas lo ha actualizado en 7 puntos fundamentalmente. Y sobre todo en lo referente a la dieta, ¿no? Porque eso tiene muchos aspectos para mantener la salud cardiovascular, como es que no vamos a hablar, como es el tema de la actividad deportiva, el tema del descanso, el control de estrés, pero sobre todo la alimentación. Y lo referente a la dieta es lo que se ha actualizado, en base sobre todo a las últimas investigaciones, porque ha habido un gran avance en el conocimiento de los alimentos. Que sepáis que la salud no solo depende de los avances científicos, sino que depende también del estilo de vida saludable. Y la dieta para el estilo de vida saludable es la piedra angular.
Entonces, este documento también destaca la sostenibilidad de los alimentos y de los patrones dietéticos que se llevan actualmente, concretamente en España, ¿no? Y es importante, le da mucha importancia la modificación de muchos patrones dietéticos y el tema de la sostenibilidad de los alimentos, porque estamos hablando de una salud planetaria y estamos hablando también de la lucha contra el cambio climático, o sea, está todo todo interactúa entre sí. Y la dieta mediterránea es un paradigma de dieta sostenible. Y el autor de el primer autor, hay varios autores, el primer médico, que es el doctor Emilio Ríos, que es el primer autor de este documento, destaca los siguientes puntos. En primer lugar, la importancia redobla, el consejo redobla la importancia de la OVE, el aceite de oliva virgen extra. ¿Por qué? Porque es una fuente riquísima de antioxidantes, de ácidos grasos poliinsaturados y recomienda un consumo diario, ya no solo en la cocina, sino que incluso en la mesa. Cocina y mesa. Cocinar con aceite de oliva virgen de oliva. Es la recomendación que nos está haciendo el doctor Rico. Aparte de eso, que le da a la dieta mediterránea una enorme palatabilidad. Pero él insiste, el doctor Rico, por el tema de la menor incidencia, como abocan todos los estudios, capitaneados por el estudio Predimed, que se está haciendo, aún no acabado, se está haciendo por parte de la Semergen, sociedad científica a la que yo pertenezco, pues la incidencia de todo tipo de enfermedades cardiovasculares. En segundo lugar, otra gran actualización, los alimentos ultraprocesados. Con respecto a los alimentos ultraprocesados, la sociedad sigue reafirmándose de que todos son malos, todos los ultraprocesados, pero hay un pequeño subgrupo dentro de los ultraprocesados, como en las cuales están los yogures, los cereales integrales, los alimentos fermentados, que en sí también son procesados, porque no son recién cogidos de la naturaleza sin transformar. Claro, para hacer un yogur ha habido una transformación, un cereal integral ha habido una transformación, y lo mismo con los fermentados. Se ha visto que estos elementos, entre otros, aportan fibra y aportan muchos micronutrientes, que es muy importante para la salud. O sea que ya no se anatematiza totalmente los alimentos ultraprocesados. Los poco procesados sí que son incluso beneficiosos para la salud. Pero ojo con los alimentos de alta densidad energética. Ojo con los alimentos de elevado contenido de grasas. Ojo con los alimentos con grasas halogenadas, que las venden como grasas buenas, porque no son de animales, pero tararí que te vi, son peores que el colesterol. Y ojo con los alimentos enriquecidos en azúcares. Tercer punto de recomendación actualizado. Ojo, bombazo. Mucho cuidado con las bebidas edulcoradas. Mucho cuidado con el uso de edulcorantes. Antes se pensaba que como las bebidas que estaban azucaradas eran malas para todo el metabolismo del ser humano, para corazón, para diabetes, para arteriosclerosis, pues quitándolas sustituimos el azúcar por edulcorantes y es menos malo. Pues no, se ha visto que es igual de malo. O sea, los estudios nos están hablando que hay un aumento de mortalidad cardiovascular y un aumento de mortalidad por todas las causas en los alimentos edulcorados y los alimentos y bebidas edulcoradas, sobre todo los refrescos. O sea que no estamos haciendo algo bueno cuando decimos no, esto es sin, no tiene azúcar, tiene edulcorantes. Mucho ojito, porque estamos en las mismas circunstancias que con el azúcar. También hace un hincapié esta actualización en los zumos de frutas industriales. Hay dos tipos de zumos de frutas. El zumo de fruta, que es una prensión y punto, que se conserva con una pasteurización, que ese no se le añade nada, ese es saludable y ese puede complementar las 5 tomas de frutas al día que siempre estamos diciendo desde el mundo de la nutrición. Pero luego están los zumos de frutas industriales con azúcar añadido. Mucho cuidadito con el azúcar añadido. Que te están vendiendo la milonga, que es un zumo de frutas, incluso un zumo de frutas con leche, pero esos azúcares añadidos me están destrozando el beneficio para la salud del zumo de frutas. Otro apartado, y con esto rompemos tabús, el café. El café, nos comenta la Sociedad Científica de Arteriosclerosis, que el café hasta 5 tazas al día es cardiosaludable. No nos va a dar ningún problema para la patología cardiocirculatoria, hasta 5 tazas al día. Abro yo paréntesis mío, otra cosa, las personas que tengan sensibilidad a la cafeína. Esas personas pues tendrán que tomar un café descafeinado, pero que sepáis que el café
como cualquier otra infusión de la que yo os puedo recomendar en consulta, es una hierba. Y como tal infusión es colerético, es colagogo, ayuda a la función de vesícula biliar. Y las personas que no son muy sensibles a la cafeína también te estimula un poquito la agilidad mental y el despertar por las mañanas o el mantenimiento de un tono vital en un momento dado. Insisto, para la salud cardiovascular hasta 5 tazas es muy recomendable, pero cuidado, sin azúcares añadidos. Ahí topamos con la iglesia otra vez. Ojo con el azúcar que estamos echando al café. Ojo, otro apartado más, los cereales refinados. Los cereales refinados me refiero, por ejemplo, al arroz blanco, a la harina de trigo blanco, a la harina de centeno refinada blanca o avena refinada. Entonces, lo normal, lo lógico, lo recomendable, no ya por esta sociedad científica, sino por todas, es que tomemos alimentos integrales. Pero eso sería lo ideal, pero es raro ver familias que te consuman ya cada vez más. El trigo integral sí que se está viendo más, el pan integral, pero por ejemplo el arroz integral es raro en las familias que te lo consuman. Y sobre todo haciendo hincapié en el arroz, ha sacado este punto a colación la sociedad porque ha visto que si, por ejemplo, nosotros, para esas familias que igual no toleran el arroz integral, porque es más gomoso, cuesta más masticarlo, no estamos acostumbrados a esa palatabilidad, pero si lo mezclan con verduras, si lo mezclan con vegetales, lo mezclan con hortalizas, baja mucho el índice glucémico, con lo cual es mucho menos malo que un arroz blanco sin añadir vegetales. Entonces, punta de lanza a favor de, o en un momento dado, un arroz integral con vegetales añadidos para que no tenga una absorción tan rápida y no tenga esos picos de insulina que nos destrozan cuando tomamos los cereales refinados. Y un punto más, el último punto, lácteos y quesos. Y además esto lo saco un poquito a colación por curiosidad, ¿no? Porque ya me habréis oído en alguna otra ocasión cuando hablamos de colesterol, que el colesterol es necesario para la salud. El colesterol realmente no es el malo de la película de la arteriosclerosis ni de la patología cardiovascular. Ya he dejado caer al principio que una arteriosclerosis se produce porque hay un estado inflamatorio crónico de fondo que afecta a las arterias de nuestro cuerpo y eso hace que se deposite colesterol, pero no podemos vivir sin colesterol. Y entonces la sociedad, el último punto que actualiza, dice que pacientes con colesterol alto y con enfermedades cardiovasculares establecidas pueden consumir lácteos y derivados lácteos enteros. No hace falta que sean desnatados. Está haciendo un reconocimiento implícito a que el colesterol no es el malo de la película. El colesterol que nos va a aportar unos lácteos o lácteos fermentados o lácteos procesados como el queso no aumenta el riesgo cardiovascular. Ya iremos hablando de este tema que es muy bonito para profundizar con respecto al colesterol. Pero de momento, hasta que no hablemos, atender las recomendaciones de vuestra médica o vuestro médico de familia. Y todas estas recomendaciones van dirigidas tanto a profesionales como a población en general. Entonces, la Sociedad Española de Arteriosclerosis, en su página, tiene el documento que os lo podéis descargar y además esto nos va a ayudar, tanto, insisto, profesionales como personas de a pie interesadas por su salud, que deberíamos ser todos, por cierto, ayuda a tomar decisiones bien informadas sobre las mejores opciones dietéticas para mantener nuestra salud. Y ya sabéis que quien avisa no es traidor. Ojito al dato de lo que acabamos de decir, que la persona que por desidia, aún sabiendo estas circunstancias, cómo influye la alimentación en su patología cardiocirculatoria, que se vaya preparando el cuerpo a un aumento de incidencia de infartos, un aumento de incidencia de anginas de pecho, un aumento de incidencia de problemas cerebrovasculares, de ictus, de trombosis, de problemas de claudicación intermitente en las piernas cuando no llega sangre porque están atoradas esas arterias. Es una forma de prevenir. No significa que una persona que lleve estas medidas, estas pautas que dice la Sociedad Española de la Arteriosclerosis, vaya a vivir 100 años, pero sí es un factor muy importante para tener una buena calidad de vida viviendo la edad biológica que tenemos cada uno que vivir. En cualquier época del año, disfruta de mi aguacate. En ensalada, solo, en guacamole o incluso prepárate una mousse de chocolate. Consume producto nacional, consume producto de cercanía.
Es todo por el momento. En tan solo unos días volveremos con más temas relacionados con la agricultura, la ganadería y la pesca. Será como siempre aquí en Sector Primario en Telemotril. Recordaros que podéis acceder al contenido íntegro de todos nuestros programas, tanto en el canal que la Televisión Pública Motrileña tiene en YouTube, al que por cierto os invito a que os suscribáis, a que activéis la campanita y también a que nos regaléis un like, un me gusta en este vídeo, porque así nos ayudáis a que más personas puedan acceder a estos contenidos que también tenéis a vuestra entera disposición a través de nuestra página web www.telemotril.com y también a través de nuestra página de Facebook Sector Primario Telemotril. Como siempre os digo, que seáis muy pero que muy felices y sobre todo que no os olvidéis de seguir sembrando muchísimo optimismo.